El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Amén. Tomemos asiento. Como lo vemos a Jesús, qué interesante, ¿no? Porque de pronto en el libro del Apocalipsis o en las profecías vemos al Cordero como rey sentado en el trono. Recuerden que la apocalíptica era una literatura escrita para darle esperanza al pueblo oprimido. Y el rey y la figura esa de Jesucristo rey sentado, del Cordero sentado en el trono, era el culmen de esta esperanza. Era la esperanza, digamos, de que por fin Jesucristo y el bien iban a reinar. Y al mismo tiempo, como contraposición, encontramos en el Evangelio a Jesús en el juicio frente a Pilatos, en la situación real de menos fasto, de menos lujo que podamos creer. Porque, en principio, Pilato no sabía qué hacer, ¿no? Porque por ahí hay que analizar bien este personaje de Pilato. Israel, el rey, la zona esa, era parte del Imperio Romano, era colonia del Imperio Romano, y si bien tenían al rey, tenían a Herodes, si bien tenían al tetrarca, digamos, tenía al rey judío, el que gobernaba en efecto era Pilato, que era el gobernador puesto por los romanos, ¿sí? Entonces nadie podía condenar a muerte salvo la autoridad que representaba al Imperio Romano. Los judíos que le tenían bronca a Jesús para entregarlo, lo acusaron delante de Pilato para decir que es rey. A Pilato no le importaba matar a Jesús o no matar a Jesús, por eso es que se lava las manos. Por eso es que dice que decide el pueblo. ¿Por qué? Porque digamos que Pilato quería quedar bien con Dios y con el diablo, es decir, quería quedar bien con el Imperio Romano, no le importaba la causa, a él no le importaba la causa, no le importaba la razón por la cual los judíos que querían matar a Jesús lo querían matar, ¿sí? A él le importaba que, como era la Pascua y Jerusalén era una ciudad cosmopolita, Jerusalén estaba llena de gente, sería como Carlos Paz en verano o como Buenos Aires en una época pico del año, ¿no? Era como que estaban haciendo las vacaciones de Semana Santa. Entonces no le interesaba en ese momento que se armara lío, porque había incluso algunos grupos revolucionarios que querían la independencia de Israel y que tenían miedo de que justo en ese momento se le levantaran. Y había mucha gente, muchos movimientos que también a muchos discípulos de Jesús que vieron en él a este tipo de revolucionario, o sea, como si él fuera a ser alguien, muchos interpretaron que Jesús lo que quería hacer era hacer una especie de revolución
política donde se destronara al emperador romano y se restituyera el reino de Israel y que Jesús era este rey Mesías prometido. Resulta que no era ni el rey de los judíos rebelado contra los romanos, ni era este líder revolucionario que esperaban. Era el Hijo de Dios encarnado que venía a reinar en los corazones de cada ser humano y obviamente que en el mundo. Obviamente que si todos tuviéramos a Jesucristo en nuestro corazón, reinando de verdad, el mundo sería un lugar más pacífico, el mundo sería un lugar más justo, el mundo sería un lugar más igualitario. Solamente que Jesucristo no lo planteaba como una revolución armada, ni siquiera como una revolución pacífica política. Jesucristo lo planteaba como que reinando en el corazón de cada uno y transformando nuestro corazón en Jesús, íbamos a hacer nuestro aporte para un mundo mejor, porque hasta ahora es lo único que ha funcionado. O sea, de hecho hay quienes han basado ser el Evangelio, han provocado grandes cambios. Si bien el mundo sigue siendo caótico, es teniendo en nuestro corazón al Rey del mundo, al Rey de los cielos, que es Jesucristo, que podemos hacer el reino de los cielos en esta tierra. Y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: mi reino no es de este mundo. O sea que nosotros, aceptando a Jesús como Rey en nuestro corazón y viviendo el Evangelio, podemos contribuir a construir el reino de Dios, no solamente en el mundo futuro cuando habiendo fallecido nos podamos llegar a salvar, cosa que todavía no sabemos y que no depende del todo de nosotros, porque depende en una gran parte de la gracia y la misericordia de Dios, sino que viviendo a Jesús como Rey de nuestros corazones, también podemos instalar a Jesús en el mundo. Hasta los años 90, más o menos, Sudáfrica tenía, porque ahora les cuento por qué esta anécdota. Sudáfrica era un país, como siempre, colonizado. Si bien era un país ya independiente, si bien ya se había independizado de Inglaterra, y si bien a pesar de que la mayoría de los habitantes de Sudáfrica eran negros, a pesar de eso Sudáfrica nunca había tenido un presidente negro, y los negros y los blancos tenían muchas diferencias. Por ejemplo, los negros y los blancos no podían ir a la misma escuela, por ejemplo. Entonces aparece Nelson Mandela, el primero. Esto se llamaba apartheid. Entonces aparece un señor llamado Nelson Mandela, que se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica, que le da a los negros los mismos derechos que los blancos. Desde quien se pone a leer geografía e historia, se puede llegar a dar cuenta de que desde que asumió Mandela murió. No solamente murió, sino que cuando terminó el periodo presidencial de él, no quiso ser reelecto para asegurar la democracia. Después de Mandela no volvió a haber presidentes blancos en Sudáfrica. Junto con Mandela había un sacerdote anglicano. Los anglicanos son una iglesia católica no romana, igual que la nuestra. Hubo un sacerdote anglicano negro, ¿sí? Y resulta que con los sacerdotes anglicanos pasaba lo mismo que con los presidentes y los políticos. Un negro en Sudáfrica podía ser sacerdote, pero no podía ser obispo y menos arzobispo. Y Desmond Tutu, Monseñor Desmond Tutu, el reverendísimo le dicen allá los anglicanos a los obispos, no le dicen Monseñor, es un título que creo que es solamente católico.
el reverendísimo Desmond Tutu luchó junto con Mandela para esta liberación, era el brazo religioso de la lucha de Mandela, y así como Mandela llegó a ser el primer presidente negro de Sudáfrica, el padre Desmond Tutu llegó a ser el primer arzobispo primado, el primer jefe de la iglesia anglicana en Sudáfrica de raza negra. Llegó a ser el primer arzobispo negro en ocupar la sede primada en Sudáfrica, o sea, la máxima autoridad de la iglesia. ¿Por qué les cuento esto? Desmond Tutu hizo lo siguiente junto con Mandela. Después de que terminó todo este asunto, quedaban rencores entre negros y blancos. Entonces había que resolverlo. Entonces Mandela y Desmond Tutu pensaron la reconciliación, pensaron una medida cristiana para lograr la armonía sin tener que llegar a una guerra civil. Era inevitable una guerra civil entre negros y blancos. Para eso lo que hizo fue todo un trabajo de confrontar a los blancos a cada blanco con la persona o la familia negra que había recibido del blanco en cuestión algún tipo de asesinato, algún tipo de opresión, algún tipo de esclavitud, y los mandó a la reconciliación pública. Hicieron un gran trabajo, los confrontaba para que se reconciliaran. Cuento esto para que nos demos cuenta de que el Evangelio, de que sí, es cierto, ningún derecho se conquista a los besos, a los abrazos. Ningún derecho se conquista sin luchar. En la misma Argentina que los trabajadores... No haría falta acá nosotros. Bueno. Un Mandela y un Desmond. Sí. Bueno, pero dentro de todo tenemos bastantes derechos. O sea, sí, nos haría falta soluciones más pacíficas. Igual Argentina ha sido un pueblo bastante luchador. Porque, por ejemplo, hay países, yo no quiero meterme en cuestiones políticas, pero hay países de Latinoamérica donde los empleados no tienen aguinaldo, por ejemplo. Tienen un bono, que es una buena voluntad del patrón. Acá tenemos aguinaldo obligatorio. O sea... Pero es cierto, nos harían falta, hoy en día nos harían falta, que hacen falta luchar para conquistar las cosas, pero que se puede lograr de maneras pacíficas, no fáciles, o sea, no descomprometidas, o sea, cuidado, nada se logró a los besos, o sea... Pero que sí el reino de Dios puede ser una realidad. Y para eso hay que hacer lo que hizo Desmond Tutu, tener a Jesucristo como Rey de nuestros corazones. Y no solamente en función de que Él maneje mi vida, sino que Él también, que también, o sea, saber que en todo lo que si yo tengo a Jesucristo como Rey de mi corazón, lo tengo que hacer reinar en mi vida, lo tengo que hacer reinar en mi casa, lo tengo que hacer reinar en mi trabajo, lo tengo que hacer reinar en mi iglesia, lo tengo que hacer reinar en mi comunidad, lo tengo que hacer reinar en mi familia, en mi grupo de amigos. Una vez que renunciaste a Satanás, cuando vos decís, ¿se acuerdan? El bautismo y la confirmación, ¿nosotros qué hacemos? Renunció a Satanás, a sus obras y a sus engaños. Renunciar a Satanás o renunciar al demonio y al pecado, no es renunciar solamente, no es renunciar a hacer brujería o renunciar a pertenecer a una secta satánica solamente. Renunciar al pecado y a Satanás es renunciar a cualquier forma de vida que no tenga que tenga que ver con el Evangelio. Y si yo elijo la venganza y la violencia en vez de la paz y la justicia,
no estoy eligiendo el Evangelio, no estoy renunciando a Satanás y aceptando a Jesucristo como Rey. ¿Estamos? Si nosotros rezamos el credo y proclamamos nuestra fe, nosotros no solamente tenemos que creer en lo que dice el credo, tenemos que vivir como dice el credo. Porque al aceptar, cuando nosotros decimos el credo, cuando nosotros declaramos la fe, profesamos la fe, no estamos afirmando simplemente que Dios creó el mundo, que Jesús resucitó y que el Espíritu Santo. No lo estamos solamente afirmando. Estamos diciendo que nosotros aceptamos que Jesús que el Dios Padre es mi creador, que el Espíritu Santo es mi santificador y sobre todo que Jesucristo es mi Señor. Eso es lo que yo estoy aceptando como cuando digo el credo. ¿Sí? Por eso en este reino se termina un año litúrgico. En este año hemos aprendido cosas del Evangelio. Se empieza otro con el Adviento, y lo bueno de que empieza otro año litúrgico es ¿qué es lo bueno? Una nueva oportunidad para volver a empezar. Eso significa que inauguremos un nuevo año litúrgico, que Dios nos da una buena oportunidad para volver a empezar. Bueno, entonces en este cierre del año litúrgico B, del ciclo B, que hemos meditado sobre San Marcos, sobre San Juan. ¿Qué clase de rey es Jesús en nuestras vidas? ¿En qué parte de nuestras vidas Jesús todavía reina y en qué parte de nuestras vidas Jesús todavía no reina? Terminemos el año litúrgico con esa pregunta. Amén. Amén.